Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos, soy Antonio Muñoz. Bien, voy a hablaros hoy de una de las últimas ocurrencias que tienen los bancos, nuestros queridos amigos los bancos. Y es que voy a contaros cómo en el último trimestre del año, y sobre todo cuando se acercan las Navidades, pues se ponen en marcha, se activan sobre todo una serie de anzuelos cuyo objetivo básico y fundamental es captar dinero. ¿Y sabéis cómo captar dinero? Captar dinero a través de la venta de planes de pensiones privados o bien de la captación de aportaciones a los planes de pensiones ya existentes. Bien, como sabéis, hace ya algún tiempo trabajé en banca. Y de esto sé algo, porque recuerdo muy bien que en el último trimestre el objetivo prioritario era este. Era objetivo básico y fundamental captar dinero a través de estos instrumentos financieros. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Se trata de la colocación de una cantidad de dinero que durante un tiempo importante, porque hasta que uno no se jubile, salvo algunas otras circunstancias excepcionales previstas legalmente, ese dinero que colocas en ese banco como depositario, porque es una entidad gestora de un fondo de pensiones el que se va a encargar de intentar rentabilizar al máximo el dinero que colocas en ese plan, bueno, pues lo que se va a tratar por todos los medios es de conseguir captación de dinero. Bien, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues como necesitan pasta, la necesitan y no la tienen, lo que hacen es utilizar todo tipo de mecanismos, de subterfugios, utilizan todo el tipo de tretas. Las más conocidas son, por ejemplo, oye, mira, hazte un plan de pensiones y te regalo esta televisión, te regalo esta tablet, o un cheque de no sé qué para que te compres X cosas a través de tal plataforma. Esto es muy común. Cuando yo trabajaba en banca, las tablets no existían, por tanto, se ofrecía otra serie de cosas. Pero es que además se ofrecen, bueno, pues incluso, dependiendo de la cantidad, otras cosas, bueno, pues más suculentas, ¿verdad? Como pueden ser estancias en hoteles, incluso en el extranjero, si la aportación que haces o el plan de pensiones que haces es grande o muy grande. Claro, te venden el plan de pensiones como algo maravilloso, como que tu inversión es algo fantástico, que vas a obtener una rentabilidad importante, lo cual es incierto. De hecho, no facilitan más que una pequeña porción de información. Luego, al final del vídeo, aportaré algún dato para que veáis que no solo no son rentables los planes de pensiones privados, la media de ellos, la inmensa mayoría, sino que además son absolutamente ruinosos. Os venden también, o se vende, la tesis de que, bueno, fiscalmente están muy bien tratados, que Hacienda te va a querer mucho si haces un plan de pensiones o una aportación. Esto no es verdad tampoco. Lo que se hace fiscalmente es retrasar el pago de los impuestos correspondientes a las aportaciones que haces a ese plan. No se trata de ninguna exención, porque cuando te jubiles o en caso de concurrir alguna de las circunstancias taxativamente previstas por la ley, pues tendrás que pagarle a Hacienda lo que no le has pagado durante el tiempo que tuviste el plan. Y lo tendrás que hacer además, si no recuerdo mal, como un rendimiento de carácter laboral. Con lo cual, el palazo que te van a meter, por no decir otra palabra un poco más fea, va a ser de órdago a la grande. Pero, ¿qué es lo que están haciendo últimamente? Pues como estos están ávidos de recoger dinerito, pues ahora se les ha ocurrido ni más ni menos algo que yo me he enterado hace poco tiempo y que me ha dejado absolutamente alucinado. Porque ya no estamos hablando de las bonificaciones normalmente del 5%, caso de que traspases, es decir, de que me traigas un plan de pensiones de una entidad financiera y me la traigas a mí, que están todos como locos por robarse, entre comillas, los planes de pensiones de unas entidades a otras. Ya no solo es eso, que eso es algo que ha existido siempre. Es que ahora se les ha ocurrido algo novedoso. Y ahora se les ha ocurrido nada más y nada menos
que ofrecerte un crédito de carácter personal para que con el dinero que recibes a través de ese crédito lo destines ni más ni menos que a hacer las aportaciones al plan de pensiones que de otro modo no hubieras podido hacer. Sí, y lo hacen además a interés cero, es decir, que la financiación es prácticamente gratuita. Eso sí, que no te pase nada si quedas inválido o te quedas sin trabajo, porque en ese caso del 0% pasaríamos, como ocurre en muchos casos, nada más y nada menos que al 7,5% de rentabilidad que tendrías que pagar a cambio del crédito recibido para que hicieras esas dichosas aportaciones. Sí, los planes de pensiones privados, que son un complemento al sistema público de pensiones, pues se están llenando la boca, están haciendo continuamente publicidad de que haz una inversión aquí, mete tu dinero, estamos viendo anuncios de todos los tipos por cualquier medio. Bien, tened mucho cuidado. Yo os recomiendo desde aquí que no hagáis ninguno. Y si queréis hacer una aportación, no lo hagáis tampoco. Porque los planes de pensiones privados, así como los planes de pensiones de empleo y también los asociativos, no son rentables, en su inmensa mayoría. No son rentables, con lo cual, no solo el día que tengáis que retirar el plan de pensiones vais a tener que pagarle a Hacienda una fuerte cantidad de dinero, sino que además no habréis obtenido ninguna rentabilidad. No en todos los casos, pero sí en la inmensa mayoría de ellos. Claro, que resulta que si te dan un crédito y el dinero que recibes a través de ese instrumento crediticio lo inviertes en hacer aportaciones a ese plan de pensiones que ya tienes, que tienes ya pactado con el banco desde hace algún tiempo, imagínate que te vienen mal dadas y que no puedes devolver ese dinero. Bueno, pues serás responsable ante el banco de manera lo que se conoce como un crédito personal, es decir, que serás responsable con todos tus bienes, presentes y futuros, artículo 1911 del Código Civil, hasta que al banco le pagues el último céntimo de lo que te dio. No es lo mismo que si la inversión la hicieras en un fondo de inversión, porque aquí, en su caso, y si vienen mal dadas, podrías pignorar ese fondo. Pero es que en el plan de pensiones no lo puedes hacer porque no podrás disponer del dinero colocado en ese plan de pensiones de manera instantánea, sino que tendrás que esperar al momento de jubilarte. Por lo tanto, oído al parche y mucho cuidadito. No te dejes engatusar que si te van a dar un viaje en un hotel a no sé dónde, que si te van a regalar no sé cuál, cuidadín. Y si tienes un dinero, hay otras fórmulas, pero desde luego no lo inviertas en un plan de pensiones privado y tampoco hagas aportaciones, porque te están engañando. Y te invito, como siempre, a que verifiques lo que estoy diciendo. Voy a aportarte algún dato. Por ejemplo, resulta chocante que en el año 2008, o mejor dicho, en el año 2010, hubiera en este país 10.800.000 partícipes, es decir, 10.800.000 españoles que tenían un plan de pensiones. Bueno, pues 9 años después, 2019, o mejor dicho, datos del 2018, resulta que hay 1,5 millones menos de partícipes que los que había entonces. La pregunta es, ¿por qué? Porque si nos venden que esto es tan maravilloso, tan rentable y fiscalmente tan bien tratado, no tiene ningún sentido que haya cada vez menos gente que muerda el anzuelo de los bancos en el tema de los planes de pensiones. Y es que está ocurriendo una cosa. Está ocurriendo que estamos empezando a madurar, que a la gente cada vez se la engaña menos. Los bancos ya no saben qué tipo de anzuelos utilizar para que los muerdas. Cada vez lo tienen más complicado porque cada vez somos más exigentes y sobre todo tenemos más conciencia. Por ejemplo, la media de la rentabilidad de los planes de pensiones privados de carácter individual en el año 2018 fue exactamente, os lo voy a decir, del menos 4,18%. Es decir, fue una rentabilidad negativa. Eso os lo cuentan cuando os dicen, ven, invierte en el plan de pensiones o haz esta aportación. Es verdad que no lo pueden saber a ciencia cierta, porque con el dinero que se invierte en un plan de pensiones, el fondo correspondiente
a través de la gestora que en su caso tenga la misión de gestionar ese fondo, pues no se sabe exactamente, depende si invierte en renta variable, en renta fija, etc. Pero no os cuentan toda la verdad ni os dicen cuáles son los riesgos que conlleva un plan de pensiones, porque incluso puede darse el caso, y se está dando, de planes de pensiones en los que vas a retirarlo en su momento y no solo no tienes que pagarle a Hacienda una cantidad importante, sino que es que además vas a perder dinero. Eso está sucediendo. Pero es que además hay planes de pensiones de carácter que se llaman de empleo. Aquí la rentabilidad, fijaros lo que os voy a decir, ha sido en el año 2018 del menos, vamos a ver si lo tenemos por aquí, del menos 3,19%. Es decir, también negativa. Pero es que hay otro tipo de planes de pensiones, los llamados planes de pensiones asociados, que tienen también una rentabilidad negativa del menos 4,83%. Es decir, amigos, 4,20%, no 83%. Es decir, los planes de pensiones privados no tienen rentabilidades positivas en muchos casos. ¿Por qué se incentiva tanto el hacer un plan de pensiones privado? Pues sencillamente, es muy sencillo de entender. Porque el sistema público de pensiones se puede considerar prácticamente quebrado. No hay ningún partido político, de momento, pero les queda poco tiempo porque no va a poder sostenerse esto más tiempo como está. No se atreven a hacer las reestructuraciones que hay que hacer y entonces te dicen que, bueno, que para compensar el sistema público de pensiones, la pensión pública, te hagas un plan de pensiones privado. Claro, hay que hacerlo dependiendo de la edad que tengas. No lo vas a hacer cuando tengas 60 años, obviamente. Pero mucho cuidado, porque esto no es verdad. Los bancos son maestros en el arte de engañar y el Estado, a través de sus medios de desinformación que les sirven de voceros, no hacen sino contribuir a intentar engañar a la gente. No os dejéis engañar y no hagáis planes de pensiones privados, porque es un auténtico fiasco. Concluyo. Mirad, las pensiones públicas hasta el momento han sido generosas porque siempre se percibe por parte del pensionista el 80%, o mejor dicho, hasta el 80% del último salario recibido antes del momento en que se jubiló. Y eso es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta cómo está ese porcentaje en los países de nuestro entorno. Pero claro, cuidadito porque tanta generosidad no se va a poder seguir manteniendo. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Claro, es un tema tan gordo que nadie se quiere meter con él. Pero el día que haya que hacerlo, y eso será muy pronto, pues habrá recortes importantes en las pensiones públicas que nadie, yo creo, tenga que temer que no va a cobrar nada, que se va a quedar sin pensión. Yo creo que eso estamos muy lejos de que se pueda producir, pero que va a haber recortes sustanciales. Yo creo que estamos muy, muy cerca de vivirlo. Sin más, amigos, solo recordaros, no hagáis planes de pensiones privados ni hagáis aportaciones cuando, con los cantos de sirena que los bancos saben utilizar también, intenten convenceros a través de alguna de sus múltiples tretas y subterfugios. Sin más, amigos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que lo podéis compartir. También podéis, si lo deseáis, suscribiros al canal. Yo ya, sin más, ya hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.